Hola, muy buenas. Bien, vamos a empezar el tema 2 de introducción a la microeconomía. Vale, este tema, ya el primer tema, pues de corte, tiene, digamos, un corte más práctico que el anterior y ya a partir de aquí los temas pues, van a tener su parte teórica y su correspondiente parte práctica. Aquí, por ejemplo, pues estamos viendo digamos, una especie de índice de lo que nos vamos a encontrar en este tema. El tema 2 va sobre las preferencias y la utilidad. Bien, recordar que en introducción a la microeconomía lo que vamos a intentar es describir la conducta del consumidor. O sea, la idea es crear modelos que nos predigan, o sea, que puedan predecir la conducta del consumidor. Un modelo simplemente es una recreación simplificada, bastante simplificada de lo que es la realidad. Simplemente es crear un modelo en el cual podamos centrarnos en aquellos aspectos que nos van a interesar. Entonces vamos a desechar una serie de variables para poder centrarnos en otra serie de variables. Entonces aquí lo que vamos a hacer es intentar crear modelos que nos puedan ayudar a predecir la conducta de los consumidores, por qué los consumidores eligen lo que eligen, qué influencia pueden tener, por ejemplo, los precios, qué influencia pueden tener, por ejemplo, las rentas. Pues veremos que un consumidor pues, se puede tener a su alcance un conjunto de bienes. Vamos, aquí bienes y servicios, como sean bienes y servicios, diremos bienes a partir de ahora pues para ir más rápido. O sea, un consumidor pues, podrá tener a su disposición un conjunto de bienes. Bien, ese conjunto de bienes, ¿por qué tendrá un conjunto de bienes y no tendrá a su disposición todos los bienes? Pues porque el consumidor estará sujeto a una renta. ¿Vale? Entonces, pues todo lo que abarque esa renta, pues serán los bienes que estarán a su alcance. Y dentro de los bienes que estén a su alcance, pues el consumidor, llegaremos a que el consumidor elegirá una combinación concreta. Bien, pues de esto va a tratar gran parte de la asignatura. De ver en este primer tema, en este segundo tema, vamos a vamos a introducir conceptos que nos van a ayudar a ver cuáles son los bienes que están al alcance del consumidor y cuáles son los que, o sea, de esos bienes que están al alcance del consumidor, cuál va a ser la elección del consumidor. Aunque eso no se va a ver en este tema, pero nos van a proporcionar la herramienta para que podamos decidir de entre el conjunto de bienes que están a disposición de un consumidor, pues cuál es la elección de ese consumidor. Bien, recordar que un consumidor, él va a tener se va a enfrentar a una serie de recursos limitados. Él tendrá que elegir entre un conjunto limitado de opciones, porque está sujeto a una renta. Y al final veremos que de ese conjunto limitado de opciones, pues tendrá que decidir una elección. Bien, pues todo eso, de eso se encargará gran parte de la asignatura. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, qué son las preferencias del consumidor. Bien, os he comentado que un consumidor pues, tiene a su alcance un conjunto de bienes. Bien, ese conjunto pues, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, una cantidad indeterminada de bienes. Pero nosotros, por comodidad, solamente vamos a considerar dos bienes, a los que llamaremos X1 y X2. Y eso podéis pensar, bueno, sí, pero eso a lo mejor supone una limitación. No, no va a suponer ninguna limitación, porque podríamos pensarlo de esta manera. El X1, con X1 vamos a indicar un bien concreto, el que sea. Y con X2 pues podríamos considerar el resto de bienes. O sea, el X2 sería como un conjunto, como un conglomerado formado por el resto de bienes, ¿vale? Tenemos el X1, que será un bien concreto, y el X2, pues el resto de bienes. O sea que con dos bienes, o sea, con el X1 y el X2, nos vamos a poder defender bastante bien.
Y esto lo hacemos así de manera que nos sea mucho más sencillo a la hora, por ejemplo, de crear modelos, de crear expresiones, crear fórmulas, de poder graficarlo. Es que con más de dos bienes las gráficas se tornarían bastante complicadas. Entonces, con dos bienes, pues el manejo gráfico o el manejo de fórmula es bastante más sencillo. Entonces, simplemente es por comodidad. Entonces, cuando el consumidor, cuando tenemos claro que un consumidor se enfrenta, tiene a su disposición un conjunto de bienes, ¿qué es lo que, por ejemplo, llamamos cesta? ¿Qué es una cesta de consumo, por ejemplo? Bien, ¿qué entendemos por cesta de consumo? Pues como aquí pone, sería el conjunto de bienes que ha elegido el consumidor. Imaginar, y aquí os pongo un ejemplo, imaginaros que el consumidor elige esta combinación, 5 o 4. ¿Qué significa que haya elegido esa combinación? Pues el primer número, el 5, iría con el primer bien, con el bien X1. Y el segundo número, que es el 4, pues iría con el segundo bien, el X2. Eso quiere decir que este consumidor ha elegido 5 unidades del primer bien y 4 unidades del segundo bien. Simplemente es una manera de reflejar la elección que ha manifestado el consumidor. Eso sí, hay una cosa hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el consumidor se le va a dotar de racionalidad. Vamos a suponer que queremos crear un modelo que sea coherente, ¿vale? Y para ello, pues tendremos que dotar al consumidor de racionalidad. O sea, sus elecciones van a seguir un patrón. O sea, no van a ser arbitrarias, sino que van a seguir, su conducta va a seguir una racional, o sea, se va a guiar por la racionalidad, ¿vale? Eso es importante. Aquí el consumidor no va a actuar de manera arbitraria, y en un caso pues va a preferir la cesta A a la cesta B, y sin que nada cambie, pues luego al día siguiente elige la cesta B a la cesta A. No nos vamos a ver si tú antes preferías la A a la B, si nada ha cambiado, pues tienes que seguir prefiriendo a la B, ¿vale? Entonces se supone que la conducta del consumidor está guiada por la racionalidad, si no todo esto no tendría sentido. Y luego las preferencias del consumidor, cuando queremos ver, queremos fijarnos en la elección del consumidor, qué criterio sigue el consumidor, pues para elegir la cesta de bienes que va a elegir, pues las preferencias, pues se supone que tienen que verificar, tienen que asumir ciertos supuestos. Aquí hay ciertas propiedades que van a satisfacer las preferencias del consumidor. Por ejemplo, una de ellas, la primera, que sean completas. ¿Qué significa que sean completas? Vale, pues que si a mí me dan, por ejemplo, 2 cestas, yo siempre las podré comparar. Yo siempre podré decir, imaginaros que me dan 2 cestas, la cesta A y la cesta B, pues yo siempre podré decir, mira, me gusta más la A, o me gusta más la B, o me son indiferentes, pero las puedo comparar, ¿vale? Aquí no vale decir, pues no sé decidirme. No. Aquí se supone que ante 2 cestas siempre habrá una manifestación. O elegiré la A, o elegiré la B, o me serán las dos indiferentes. Que sean las dos indiferentes significa que ahí no hay una indecisión. Ahí lo que hay es que estoy manifestando que las dos me gustan por igual, ¿vale? Bien, otra propiedad otro supuesto que se supone que es deseable, la reflexividad. Que, bueno, es un poco, quizás sea un poco, iba a decir un poco tonto el ejemplo. A ver, por reflexividad en matemáticas entendemos la propiedad reflexiva es cuando relaciona a un elemento consigo mismo. Por ejemplo, aquí dice que una cesta es tan buena como ella misma. O sea, lo que no tiene sentido es que yo cojo una cesta, la compare consigo misma, con otra cesta que sea igual, y yo digo, prefiero esta. Tú dices, pero vamos a ver, si esta cesta es la misma que esa, tienes que preferir, o sea, las dos para ti son las mismas, ¿vale? O sea, te tienen que ser indiferentes. O sea, ante 2 cestas que son iguales, pues tú no puedes preferir una a la otra. Se supone que si las 2 cestas tienen los mismos bienes, pues las dos te tienen que ser indiferentes, ¿vale? O sea que ese supuesto sería un supuesto de racionalidad.
dos cosas iguales, tú no puedes preferir una a la otra. O sea, ahí ya no habría cierto subjetivismo que un modelo quizás no pueda predecir. Entonces, por eso indicamos que las preferencias pues tienen que asumir ese supuesto, tienen que asumir el supuesto de la reflexividad. Dos cetas con los mismos elementos pues tienen que ser indiferentes. O sea, una tiene que ser tan preferible como la otra. Y la transitividad pues también es por dotarle de coherencia a la elección del consumidor. Imaginaros que yo tengo tres cetas, aquí la he llamado A, B y C, también la podéis llamar cesta 1, cesta 2 y cesta 3, como queráis. Imaginad que lo hago como aquí, como el ejemplo, A, B y C. Y yo sé que la cesta A la prefiero a la cesta B, me gusta más la A que la B. Y también sé que la B me gusta más que la C. Pues entonces, pues la A me tiene que gustar más que la C. Porque si la A me gusta más que la B y la B me gusta más que la C, pues la A me tiene que gustar sí o sí más que la C. O sea, ese supuesto que todo el mundo entiende que es racional y que es de perogrullo, bueno, pues también tiene que ser válido en la elección del consumidor, ¿vale? O sea, hasta ahora estamos viendo que los supuestos que estamos imponiendo en la elección del consumidor tienen que ser supuestos racionales, que doten a la elección de cierta racionalidad. Luego otro supuesto, este ya no es que tanto de racionalidad, pero de momento, lo de la monotonía y no saciación, en gran parte del libro se va a cumplir este supuesto. En alguna que otra parte os van a hacer una excepción y os van a comentar algo que es lógico. Lo de la monotonía y saciación significa que más es mejor. O sea, algo que parece lógico hasta cierto punto. Si uno empieza a analizar esto, dice, más es mejor a veces, no siempre, ¿vale? O sea, yo puedo ir a un restaurante y me dice, mira, usted tiene en el menú 2 platos. Ah, bien. Y llega otro y me dice, no, perdón, tienes 3 platos. Y yo digo, pues mejor, si tengo 3 platos para comer, pues mejor. Bien, pues te comes el primero, te comes el segundo, te comes el tercero. Claro, luego viene un cuarto plato, tú dices, venga, me lo como, te viene un quinto plato. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya te puedes saciar. Entonces ya el seguir comiendo platos ya no te va a producir más satisfacción. Entonces ahí hay un punto en el que ya estamos saciados. Bien, pero eso no se va a verificar, salvo que se diga lo contrario, eso no se va a verificar. Nosotros vamos a estar estudiando un modelo en el que no se va a llegar a un punto en el que el consumidor va a estar saciado. O sea, él siempre va a desear más a menos. O sea, entre dos combinaciones, cuando una de ellas tenga más elementos que la otra, va a preferir aquella combinación que tenga más elementos. ¿Vale? Por ejemplo, aquí yo comparo dos cestas, una que tiene 8 del primero y 5 del segundo y otra que tiene 9 del primero y 5 del segundo. Bien, pues si os dais cuenta, el segundo bien coincide, tiene 5 unidades del segundo, pero en la segunda del primero tiene una más, son 9 frente a 8. Entonces él tiene que preferir esta cesta, la 9,5, la tiene que preferir a la 8,5, porque por ahora más es mejor, ¿vale? Son entre dos cestas. Imaginaros que de los dos bienes, uno de ellos coincide la cantidad y en el otro bien, pues hay una que tiene más que la otra. Bueno, pues yo elegiré siempre la que tenga más, ¿vale? No vamos a llegar al punto de saciación, salvo que se diga lo contrario. Y luego la continuidad, el supuesto de la continuidad, pues simplemente, lo de la continuidad es por poder utilizar ciertas herramientas matemáticas a la hora de estudiar la conducta del consumidor. Aquí nos dicen que entre dos cestas que sean indiferentes, o sea, dos cestas indiferentes significa cada cesta pues tendrá una combinación de bienes. Bien, pues entre dos cestas que sean indiferentes significa que a mí me es indiferente coger una, me da igual coger una o coger otra cesta, me producen la misma satisfacción, el mismo placer. Ya luego, un poco más adelante, cambiaremos la palabra satisfacción y placer por utilidad, ¿vale? Pero todavía, como no hemos comentado nada sobre la utilidad, en vez de decir la palabra utilidad, pues diré satisfacción, diré placer, aunque no sea del todo correcto. Vale, pues entre dos cestas que me sean indiferentes, pues porque me producen el mismo placer o la misma satisfacción,
por muy próximas que estén esas cestas, siempre habrá cestas en medio que me produzcan la misma satisfacción. Eso es una manera de decir que si yo pudiese dibujar todas las cestas que me son indiferentes, saldría una línea que no tenga ningún agujero. Por ejemplo, saldría una línea que fuese, por ejemplo, no tiene que ser como esta que es recta, podría estar curvada. Pero lo que no puede ser es una línea que se rompa, ¿vale? No puede ser esto. Ni tampoco pueden ser cestas que vayan así, que estén separadas, ¿vale? Porque a la hora de utilizar herramientas matemáticas, a la hora de estudiar la conducta del consumidor, sería bastante más complicado. Entonces, es deseable, pues para poder utilizar herramientas que vamos a utilizar, como por ejemplo la derivada, es deseable que la función que nos pongan sea una función, o sea, las cestas que no son indiferentes, si las pudiéramos unir, se formara un dibujo, la gráfica de una función que fuese continua. Entonces, si yo cojo dos cestas que están muy juntas, pero que me son indiferentes, en medio, por aquí en medio, tiene que haber cestas que también me sean indiferentes. Eso significa, llevándolo al extremo, significa que si yo uniera todas las cestas, saldría una gráfica continua. Bien, ya os digo que esto simplemente es porque, pues para poder utilizar herramientas de corte matemático, ya, al igual que la convexidad. La convexidad, la curva de indiferencia. Una curva de indiferencia, no lo he dicho todavía, pero es una curva que está formada por infinitos puntos y cada punto es una cesta. Por ejemplo, esta curva que he dibujado aquí, en amarillo, esta curva que voy a marcar en amarillo, eso sería una curva de indiferencia. Y esa curva, fijaros que tiene infinitos puntos. Yo aquí solo estoy marcando unos cuantos, pero si los marcáramos todos, habría infinitos puntos. Bueno, pues todos esos puntos que hay ahí, todos los puntos que están en una curva como esta, no producen la misma satisfacción, ¿vale? O nos producen el mismo placer. Un poco más adelante diremos que nos producen la misma utilidad. Pero todavía no he definido la función de utilidad, entonces de momento diremos la misma satisfacción o placer. Aunque ya os digo que para muchos autores esa palabra no es del todo correcta, ¿eh? Lo de satisfacción, placer, bueno. Pero todavía no puedo utilizar la palabra utilidad. Entonces, el que las curvas de indiferencia, las que están formadas por las cestas que nos producen la misma satisfacción, el que sean convexas significa que tienen como la panza están combadas de esta manera. Es como si tuviese la panza hacia abajo, ¿vale? Quiero decir, tienes que tener el dibujo de esta manera, así, ¿vale? Como la panza como mirando para abajo. A esto en matemáticas se le llama un dibujo convexo. El caso contrario sería el dibujo con la panza hacia arriba, ese sería cóncavo, ¿vale? Pues nosotros vamos a preferir esta a estas de aquí. No quiere decir que no podáis encontrar curvas de indiferencia, por ejemplo, pues como estas de aquí, sí, se pueden encontrar. Pero las deseables, las que vamos a estudiar, son las que tienen la forma que he marcado aquí, tienen esa forma de aquí. Están combadas de esa manera. Bien, aquí si os dais cuenta en la definición, ¿qué es lo que aparece también en algún que otro examen? Cuando hablan de la convexidad, aquí dice que cualquier combinación lineal, ahora diré lo que significa eso, de ambas será preferible a la cesta A y B. Imaginaros que aquí ponemos la cesta A y aquí ponemos, por ejemplo, la cesta B. Si yo uno la cesta A con la cesta B, me saldría esta línea. Bueno, pues cualquier combinación lineal es cualquier cesta que esté en ese segmento. Bueno, pues cualquier cesta que esté en ese segmento, fijaros que las cestas que están en este segmento de aquí, son cestas que no están en la curva de indiferencia, están por encima de ella. Entonces, como las curvas que he pintado en azul, o sea, como la cesta, que he pintado en azul, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, están por encima de la curva de indiferencia, al estar por encima son preferibles, ¿vale? Porque es como si tuvieran más elementos, ¿vale? Y recordar que más es mejor, por ahora, ¿vale? Ya luego veréis que por qué las que he pintado en azul, estas de aquí que he pintado en azul, por qué son preferibles a las que están aquí, ¿vale?
Bueno, pues eso lo que quiere decir que una combinación lineal de ambas serán preferibles a la cesta A, B. O sea, que si yo tengo por ejemplo esta curva de indiferencia y aquí tengo la cesta A y aquí tengo la cesta B, las combinaciones lineales son las zetas que están en esa línea, en la línea que une A con B. Pues cualquier zeta que esté aquí, ¿vale?, es preferible a las zetas que estén aquí, ¿vale? Y ya veréis por qué un poco más adelante. Bien, ahora ya aquí, por ejemplo, hablamos de lo que son curvas de indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia? Bueno, pues ya os lo he mencionado antes. Una curva de indiferencia es una curva que está formada por cetas. Pero, ¿qué le pasa a esas cetas? Pues que todas las que están en la misma curva nos van a proporcionar la misma satisfacción. Por ejemplo, imaginaros que yo voy a marcar en negro. He marcado aquí en negro, pues esta, bueno, pues todas las que he marcado en negro. Todas estas cetas, imaginaros que no producen la misma satisfacción. Recordad lo que os dije antes, que lo de la continuidad, por ejemplo, entre esta cesta y esta cesta, pues todas las que están en medio, hay también cestas que nos producen la misma satisfacción. Bueno, si yo pudiera hacer una gráfica que pasara por todas estas cestas, pues a esa curva se la llama curva de indiferencia. Esta sería una curva de indiferencia. ¿Y es la única curva de indiferencia? No. ¿Por qué? Pues por ejemplo, las que ya imaginaros que ahora yo cojo y marco en azul, pues cestas que me producen la misma satisfacción, pero distintas. O sea, todas estas que estoy pintando en azul, entre sí me producen la misma satisfacción. Pero cada una de ellas me produce más que las que he pintado en negro. Bueno, pues yo las podría unir. Vale, pues esta sería otra curva de indiferencia. Pero las zetas que he pintado en azul son preferibles a las zetas que he pintado en rojo. En rojo, no en negro. Bien. Recordar el supuesto de monotonía y no saciación. Ese supuesto se puede interpretar de la siguiente manera. Las curvas de indiferencia, cuanto más se alejen del origen de coordenadas, que es este punto que estoy pintando en azul, cuanto más se alejen de aquí, más se prefiere. O sea, yo por ejemplo tengo dos curvas, una que he pintado en negro y otra que he pintado en azul. ¿Cuál es la que está más alejada? Pues la que está más alejada del origen de coordenadas, la que está más lejos sería esta de aquí, la que estoy marcando ahora en amarillo. Pues esa curva es preferible a la que he marcado en negro, porque está más alejada del origen. O sea, la curva que está más alejada del origen pues está formada por zetas que tienen un mayor número de combinación de bienes. Pues esas zetas son preferibles a las que, por ejemplo, he marcado en negro. Bien, aquí, por ejemplo, os comento algo que podría suponer cierta ambigüedad, o sea, cierta ambigüedad. Un problema que se puede plantear con las curvas de indiferencia está en que cuando yo cojo la curva de indiferencia, lo que estoy viendo son las curvas que me son indiferentes. O sea, todas me proporcionan una mayor utilidad. Pero, por ejemplo, si yo quiero comparar esa curva con esa, ¿cuál de las dos prefiero? Bueno, pues, a ver, normalmente el criterio que he manifestado antes, o sea, escoger el origen de coordenadas, pues la curva que se encuentre más alejada del origen de coordenadas, esa será la preferible, ¿vale? Entonces, cuando el problema pueda entrañar cierta confusión, se suele indicar con flechas cuáles son las curvas que se prefieren. Estas tres flechas que he puesto significa que cuanto más arriba esté en la curva, por ejemplo, si yo dibujo ahora esta curva, esa curva, como está por encima de la otra, pues será preferible, ¿vale? Y esta que hay aquí, y esta que voy a dibujar ahora, como está por encima de esta de aquí, como está por encima de esta, pues será preferible. O sea, estas flechas que hay aquí me están diciendo que cuanto más arriba y a la derecha esté una curva de indiferencia, pues más se prefiere esa curva, ¿vale? Normalmente no hará falta indicar estas flechas que hay aquí, ¿vale? El criterio va a ser tener el origen de coordenadas, pues cuanto más aleje la curva de indiferencia del origen de coordenadas, pues más se prefiere esa curva, por ejemplo. Imaginaros que yo tengo esta curva de indiferencia, la que llamaremos A,
esta curva de indiferencia la que llamaremos B y esta curva de indiferencia la que llamaremos C. Y uno puede pensar, ¿cuál prefiero de las tres? Bueno, pues si no me dice nada, la que está más alejada del origen de coordenadas sería este. La que más se aleja del origen de coordenadas es la C, pues la preferible sería la C, ¿vale? Luego estaría la B y luego por último estaría la A, ¿vale? Esa es la idea. Pero cuando haya confusión, pues entonces sí nos tendrán que decir en qué sentido se mueven las curvas que son preferibles, ¿vale? Y eso dependerá de cómo sean los bienes, el x1 y el x2. Pero de momento vamos a tener siempre presente que el criterio es, cuanto más se alejen del origen de coordenadas, la curva de indiferencia, pues más se prefiere. Bueno, aquí simplemente pues recordar lo que es una curva de indiferencia. Aquí he marcado una curva de indiferencia, que es esta de aquí, y lo que he hecho, pues seleccionar tres cestas, pues esa y esa. No le he puesto nombre. La primera cesta, pues tiene esa combinación, 2, 4, la segunda 3, 3, y la tercera 4, 2. Y como están todas esas tres cestas están en una curva de indiferencia, pues me tienen que proporcionar la misma satisfacción. Bueno, pues ahora ya vamos a utilizar la palabra utilidad. Entonces, en vez de satisfacción, vamos a utilizar la palabra utilidad. Nos tiene que proporcionar la misma utilidad. Vamos a suponer que esa utilidad, por darle un número, son 100 útiles, ¿vale? O sea, en esa curva que hay ahí, todas las cestas nos proporcionan una utilidad de 100. Una utilidad de 100. A ver, la utilidad no tiene unidad, no es como por ejemplo cuando tú mides una distancia que puedes decir metros, centímetros, milímetros, kilómetros. La utilidad no suele tener unidad, pero hay manuales donde por darle cierto sentido pues te dice el número y luego dice como unidad el útiles. Vale, bien, pues creo que en vuestro manual pone la palabra útiles. Bueno, pues yo también voy a utilizar, digamos, la expresión útiles, por darle cierto sentido. Bien, bueno, aquí os he marcado 4 curvas de indiferencia, pues esa y esa, a las que he llamado I1, I2, I3, I4. Bueno, esto sería un mapa de curvas de indiferencia. Un mapa de curvas de indiferencia simplemente es graficar, pues tener graficadas pues, varias curvas, ¿vale? Tener graficadas varias curvas donde estamos viendo la forma que tiene cada una de ellas y además estamos viendo cuáles son las preferidas. Pues cuanto más arriba esté o cuanto más alejada, fijaros que he puesto aquí 2 flechecitas, bien, aunque no haría falta, cuanto más alejada del origen de coordenadas, pues preferible. O sea que la I4 se prefiere a la I3 porque está más lejos del origen de coordenadas, la I3 es preferible a la I2 y la I2 es preferible a la I1. Todo eso ya lo he ido comentando antes. Bien, una característica que de vez en cuando ha aparecido en algún examen y es que las curvas de indiferencia no se pueden cortar. O sea, esto está ocurriendo ahí, no puede pasar. No puede pasar que esta curva de indiferencia sea cortada por otra curva de indiferencia. ¿Por qué? Vamos a ver, mira. Vamos a llamar a esta curva A y a esta curva B. Vamos a centrarnos primero en la curva A. Pues en la curva A tenemos la cesta X y la cesta Z. ¿Vale? Tenemos la cesta X y la cesta Z. Pues las dos son indiferentes, o sea, la X es indiferente a la Z. En matemática, indiferente se pone con el simbólico este. Luego, si nos fijamos, voy a marcar en rojo la de la B. La Z y la I están en la curva de indiferencia B, o sea que la Z es indiferente a la I. Pero, vamos a ver la I, mirad, la I está aquí, esa es la Z I. Y la Z I está por debajo de esta curva de indiferencia, ¿vale? Está por debajo de esa curva de indiferencia. O sea que la curva I no puede ser, o sea, la zeta I, al encontrarse por debajo de la curva de indiferencia A,
pues no sería preferida, por ejemplo, a ninguna de estas dos, ¿vale? O sea, aquí no se cumpliría la transitividad, pues la transitividad diría que si la X es preferida es indiferente a la Z y la Z es indiferente a la Y, pues la X tendría que ser indiferente a la Y, cosa que no sucede porque la ZI, que está aquí, está por debajo de esta curva de indiferencia, ¿vale? Y al estar por debajo de la curva de indiferencia, pues cualquier punto de esa curva de la curva de indiferencia A tiene que ser preferible a la ZI, ¿vale? Bueno, pues eso ha ocurrido alguna que otra vez, ha caído alguna que otra vez en el examen. Bien, las curvas de indiferencia aquí me dicen que tienen que tener pendiente negativa y uno dice, ¿por qué? Pues vamos a pensarlo, vamos a pensar por qué las curvas de indiferencia tienen que tener pendiente negativa. Vale, yo aquí he puesto una Z formada por dos bienes, tiene una combinación de una unidad del bien 1, 10 unidades del bien 2. Bien, vamos a intentar pensar dónde se podría situar una Z que sea indiferente a esa. Vamos a suponer que uno me dice, mira, vamos a coger una Z que tenga 2 unidades del primero, pero no sé cuántas del segundo. Pero la idea es que esta Z que hay aquí me sea indiferente a esta que he puesto aquí. Vale, lo que está claro es que la Z que estoy buscando, si tiene 2 del primero, no puede tener, por ejemplo, 10 del segundo. ¿Por qué? Porque más es mejor. Entonces aquí, por ejemplo, coincide en la cantidad del segundo, pero en el primero gana esta. O sea que esta Z sería preferida a esta otra. O sea que si la Z que estoy buscando tiene 2 unidades del segundo, pues forzosamente tiene que tener menos de 10 del primero. Podría tener, por ejemplo, 9 del primero. Entonces el dibujo estaría 2 aquí y el 10 aquí. Pues sería más o menos por aquí. ¿Vale? Bien, imaginaros que cojo a la otra Z que tiene, por ejemplo, 4 unidades del primero. Pues no podría tener 9 del segundo. Pues si tuviera 9 del segundo, esta Z de aquí tiene 2, 9. Fijaros que coincidiría en las unidades del segundo. Sin embargo, esta última tiene más del primero, o sea que esta es preferida a esa. O sea que si esta nueva Z tiene que tener 4 del primero, pues para que sea indiferente tiene que tener menos del segundo. Si esta tiene 9, pues imaginaos que tiene 6. Pues el 6 más o menos irá por aquí, pues estará por aquí. Vale, si esto lo vamos repitiendo pues con todos los valores de la X, pues iremos sacando pues Z que van así, y el dibujo pues nos daría una curva de indiferencia, nos marcaría una curva que tiene pendiente negativa. Que tenga pendiente negativa significa que al dibujarla va como bajando, ¿vale? Esto se hace siempre se hace mirando para allá. Si yo voy hacia la derecha, si yo estoy aquí y quiero recorrer la curva, pues voy a ir bajando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eso significa que la curva tiene pendiente negativa, que va decreciendo. Vale, la función de utilidad. ¿Qué es una función de utilidad? Vale, pues una función de utilidad es una expresión matemática, una función de corte matemático que nos va a permitir ordenar las zetas. Hasta ahora nosotros hemos marcado pues zetas de forma arbitraria, hemos marcado pues curvas, hemos dicho, venga, esta curva de indiferencia, esta otra curva de indiferencia, pero la hemos marcado de manera arbitraria. La función de utilidad nos va a proporcionar una manera, digamos, más formal, más exacta de ver cuál podría ser cómo ordena el consumidor las zetas. Entonces, cuando yo coja dos zetas, yo podré saber, a partir de la función de utilidad, yo podré saber qué zeta qué zeta prefiero. Vale, un ejemplo de función de utilidad, pues podría ser, por ejemplo, esta que hay aquí. Pues ejemplos como este veréis en el curso con bastante frecuencia. No es la única forma que hay, hay muchas más, pero este sería un ejemplo de función de utilidad. Una función de utilidad lo único que va a hacer es asignarle un número a cada cesta. Entonces la cesta que tenga el número más grande pues será la que será preferida.
Por ejemplo, aquí esta función de utilidad, cuando en matemática o en economía o en cualquier ciencia, cuando veáis una expresión, por ejemplo, aquí pone u y entre paréntesis pone x1 y x2. ¿Qué significa eso? Es una manera de decir, la u significa una función de utilidad. Que la utilidad va a depender de dos variables, una que es la x1 y otra que es la x2. O sea, eso significa que a partir del igual, yo voy a encontrar una expresión que va a tener x1 y x2. Fijaros, aquí tengo la parte que lleva el x1 y aquí tengo la parte que lleva el x2. Bueno, pues esta función sería 3 veces el x1 más 6 veces el x2. Bien, ¿cómo funciona esta función de utilidad? Vale, pues vamos a suponer que cogemos dos cestas. Uno va a ser la 2,5 y otra va a ser la 3,3. Vamos a ver qué utilidad nos proporciona cada una de ellas según esta función de utilidad, ¿eh? Si cambiáramos de función de utilidad ya tendríamos otros números distintos. Vale, vamos a coger la primera, la 2,5. Pues la x1 se cambia por 2, o sea, el primer número, el 2, es lo que vale el x1, y el segundo número, el 5, es lo que vale x2. Bueno, pues si os dais cuenta, lo que he hecho es cambiar. Aquí tengo la x1, pues la x1 la he cambiado por 2 y la x2 la he cambiado por 5. Bueno, pues hago la operación, pues 3 por 2 son 6, 6 por 5, 30, y la suma de 6 más 30 son 36. O sea que esta cesta me produce una utilidad de 36. Si le queréis dar una unidad, 36 útiles, por ejemplo. La cesta 3,3, pues tiene 3 del primero y 3 del segundo. Pues hay que cambiar el x1 por 3 y el x2 por 3. Bueno, pues 3 por 3 son 9, 6 por 3, 18, 9 y 18 son 27. Bien, pues aquí ya tengo dos valores numéricos. Tengo un 36 y tengo un 27. ¿Cuál es mayor? Pues lógicamente el 36 es mayor. ¿Pues eso qué significa? Que nosotros vamos a preferir esta cesta. ¿Por qué? Porque la cesta me proporciona más utilidad que la cesta B. Bueno, aquí simplemente os comento esto. Vale, pues imaginaros que aquí esta es la cesta A y aquí está la cesta B. Si yo quisiera dibujar una curva de indiferencia que pasara por la cesta B, pues podría ser, por ejemplo, esta que he dibujado aquí en azul. Si yo quisiera dibujar una curva de indiferencia que pasara por la cesta A, pues podría ser, por ejemplo, la que he pintado en color rojo. La que he pintado en color rojo tiene que estar por encima, ¿vale? Porque esta me proporciona una utilidad de 36. Y la que he pintado en azul me proporciona una utilidad de 27. Entonces, la que me proporciona una utilidad de 36, al dibujarla, pues tiene que estar por encima de la que me proporciona una utilidad de 27. Bien, el dibujo de las curvas de indiferencia no tienen que ser siempre así. De hecho, esta en concreto no tiene esta forma, tienen forma de líneas rectas. Pero ya veremos un poco más adelante por qué unas tienen forma de línea recta o por qué tienen formas combadas. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Bien, un concepto bastante importante en el mundo de la economía es la relación marginal de sustitución. Bueno, esto lo vais a ver hasta la saciedad. De esto sí que os vais a saciar. A ver, esto lo vais a encontrar incluso así abreviado. RMS, Relación Marginal de Sustitución. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué surge esto? Vale, vamos a pensar un poco. Vamos a colocarnos en la siguiente situación. Un individuo pues tiene una cesta que está formada por 2 unidades del primer bien y 5 unidades del segundo. Entonces llega otro individuo y le dice, vamos a ver, tú me das una unidad del primer bien, tú tienes 2 del primer bien, pues dame una del primer bien. Claro, si se queda así, ese consumidor se queda peor porque ha perdido una unidad. Y entonces, bueno, tú me das una del primer bien, o sea, tú pasarás de tener 2 a tener una, pero yo te tendré que compensar y te tendré que dar unidades del segundo bien. Vale, tú me das una del primero y yo te tengo que compensar con unidades del segundo.
Lo que no sé es cuántas tengo que darte. O sea, tú te vas a quedar con una del primero y no sé cuántas del segundo. Pero la idea es que te quedes igual de satisfecho, ¿vale? O sea, es como si a uno le dice, mira, yo tengo 3 lápices y 8 bolígrafos. Y llega otro y le dice, me cambia, dame un lápiz y yo te doy 3 bolígrafos. Vale, pues yo tengo que sopesar si ante ese cambio yo me quedo igual de satisfecho. Si me quedo igual de satisfecho, pues sí, pues acepto el intercambio. Pues la idea es, yo parto con 2 unidades del primero y 5 del segundo y quiero cambiar una del primero, quedarme solamente con una, pero en compensación, ¿cuántas tengo que tener del segundo? Bueno, pues de eso se encargaría la relación marginal de sustitución. Y ahora veremos lo que es la relación marginal de sustitución, es la que nos va a proporcionar la respuesta a cómo tenemos que cambiar bienes. O sea, en la Z, cómo tenemos que cambiar los bienes para quedarnos igual de satisfechos. Eso es muy importante, ¿eh? Esa relación, la relación marginal de sustitución, que ahora la veremos en breve, nos va a decir cómo tenemos que cambiar bienes para que nos quedemos igual de satisfechos. Y para ello introduciremos el concepto de utilidad marginal. ¿Y qué es la utilidad marginal? Bien, en economía, siempre que veáis la palabra marginal, asociarlo a la derivada, ¿vale? Marginal, derivada. ¿Derivada de qué? Pues de lo que aparezca al lado de la palabra marginal. Por ejemplo, si es utilidad marginal, pues tenemos que derivar la utilidad. Si fuese el ingreso marginal, pues tendremos que derivar el ingreso. Si fuese el beneficio marginal, pues tendremos que derivar el beneficio. O sea, marginal significa derivada, ¿vale? Y tenemos que derivar lo que aparezca al lado de la palabra marginal. Bueno, vamos a suponer que tenemos esta curva de esta función de utilidad. La función va a ser pues 3x1 más 6x2. Y la cesta que vamos a tener va a ser una cesta formada por esa combinación, 2 del primero y 5 del segundo. Bien, ¿qué sería la utilidad marginal? Bueno, nosotros distinguimos 2 utilidades marginales, en este caso, en este tipo de funciones. Bueno, he dicho 2. Pues vamos a distinguir tantas utilidades marginales como bienes haya. Como bienes hay 2, está el x1 y el x2, pues habrá 2 utilidades marginales. Si hubiese 3 bienes, x1, x2 y x3, pues habrá 3 utilidades marginales. Hay una utilidad marginal por cada bien. Bien, ¿qué significa la utilidad marginal? La utilidad marginal normalmente se simboliza así. Si pongo, por ejemplo, U sub 1, esa sería la utilidad marginal del primer bien, que se puede poner como U sub 1 o también se puede poner así. O sea, en muchos manuales os lo encontraré así. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa U sub 1? Bueno, pues U sub 1 simplemente es derivar la función de utilidad, derivar esta función, pero como si la variable fuese la x sub 1. Entonces tienes que ver, aquí tengo 3x sub 1. Pues ¿cuál es la derivada de 3x sub 1? Pues como la variable es como aquí pone un 1, la variable es la x sub 1, pues la derivada de 3x sub 1 será 3. Más, ¿cuál es la derivada de 6x sub 2? Pues como aquí estamos derivando con respecto a la primera variable, la segunda variable es como si fuese un número, entonces la derivada de x sub 2 es 0. Pues la respuesta sería aquí un 0, pues 3 más 0 es 3. Por eso aquí he puesto un 3. Esa es la utilidad marginal del primer bien. ¿Cuál es la utilidad marginal del segundo bien? La utilidad marginal del segundo bien se pone u sub 2, también se puede poner así. Vale, pues yo tengo que derivar respecto del segundo bien. Eso se indicaría de esta manera. Derivar respecto del segundo bien. Bueno, recordar que era 3x sub 1 más 6x sub 2. Cuando yo haga la derivada respecto de esto, como la variable, como aquí pone un 2, la variable es la x sub 2. O sea que lo que no lleve x sub 2 se cuenta como un número. O sea que esto, cuando lo derive, va a salir 0, porque eso no lleva x sub 2. Eso va a dar 0. Luego más la derivada de 6x sub 2, que es 6. Pues la utilidad del segundo será igual a 6, que es lo que he marcado aquí. Bien, pues ¿cuál será la relación marginal de sustitución? Pues lo único que hay que hacer es
poner este cociente. El cociente va a ser dividir la utilidad marginal del primero entre la utilidad marginal del segundo. La utilidad marginal del primero es 3, la del segundo es 6, pues ese cociente da 0,5. Bueno, pues este número que he obtenido aquí, el 0,5, me dice cómo se van a intercambiar los bienes. Eso significa que una unidad del que he puesto aquí arriba, como allí he puesto el 1, pues sería del bien 1, una unidad del bien 1 se cambiará por 0,5, que es el número que ha salido aquí, 0,5 unidades del bien 2. O sea, como la relación marginal ha salido 0,5, si yo en un principio tenía esta combinación, vale, si yo quiero ceder una unidad del primer bien y quedarme con una, en compensación me tienen que dar esa cantidad del segundo. O sea que si yo del segundo tenía 5, pues me tendrán que dar 0,5 más. O sea, tendré que tener 5,5. O sea que yo habré pasado de una cesta que tenía 2 del primero y 5 del segundo a otra cesta que tiene 1 del primero y 5,5 del segundo. Y ambas me van a dejar igual de satisfecho. ¿Será verdad eso? Vamos a ver. Aquí tengo una función de utilidad, la de antes, ¿vale? Vamos a ver en el punto 2,5 qué utilidad me proporciona. Pues yo tengo que cambiar la x1 por 2 y la x2 por 5, que son los números que hay aquí. Pues son 3 por 2 son 6, 6 por 5 30, pues la utilidad aquí serían 36. Vamos a coger la segunda cesta. La x1 vale 1 y la x2 es 5,5. Pues tengo que cambiar la x1 por 1 y la x2 por 5,5. Bueno, esto sería una coma, 5,5. Pues 6 por 5,5 son 33, esto da 33, más 3 de aquí, 36. ¿Os dais cuenta que nos proporcionan la misma utilidad? Vale, pues la relación marginal de sustitución simplemente nos dice cómo tenemos que intercambiar los bienes para quedar igual de satisfechos, ¿vale? Aquí os pone que la relación marginal de sustitución nos proporciona en qué relación intercambiamos los bienes de manera que la utilidad se mantenga igual, o sea, que estemos igual de satisfechos. Vale, pues la relación marginal de sustitución normalmente os la encontraréis de esta manera, ¿vale? Que es su expresión más simplificada, pero también os la podéis encontrar de esta otra manera, ¿vale? Os lo digo porque en alguna que otra pregunta teórica os podéis encontrar la relación marginal de sustitución, os la podéis encontrar de esta manera, ¿vale? Pero normalmente, ya os digo, en los ejercicios la vamos a poner de esta otra manera, ¿vale? Ambas maneras son equivalentes, como veréis luego. Bueno, aquí os vuelvo a comentar que la relación marginal de sustitución nos va a proporcionar una relación de intercambio, o sea, cómo vamos a intercambiar los bienes consumidos por el consumidor, pero de manera que la utilidad se mantenga constante, o sea, que sigamos estando igual de satisfechos, ¿vale? Aunque también la relación marginal de sustitución puede tener otra interpretación, quizás un poco más matemática. Esta que he mencionado ahora era de corte económico, es cómo vamos a intercambiar las cestas, ¿vale? Pero otra interpretación que puede tener la relación marginal de sustitución, que también puede venir en alguna que otra pregunta de tipo test, es la pendiente. La pendiente es lo mismo que la inclinación. Se puede interpretar como la pendiente de la curva de indiferencia, ¿vale? La pendiente es la inclinación. La curva de indiferencia, recordad que cuando trazábamos la curva de indiferencia, pues este era el eje vertical, este de aquí, imaginar que es el eje horizontal, y la curva de indiferencia, vamos a suponer que tiene esta forma, ¿vale? Espérate, voy a borrarla y la voy a poner, por ejemplo, así. Bien. Bueno, pues en este punto que hay aquí, en ese punto la curva está más inclinada que en este punto. O sea, imaginaros que por aquí va una persona andando y va hacia allá.
Bueno, pues por aquí irá más cómodo que por ahí ya le cuesta un poco más. O sea, en este punto que hay aquí, la pendiente, ¿qué es lo que marca la pendiente? Pues la tangente. Imaginad esta línea que va así rozando, pues esa línea que dibuja rozando me hace ver la inclinación que hay en ese punto. Es como si en ese punto estuviese caminando por la recta esta, ¿vale? Sin embargo, en este punto la tangente pues iría tal que así. Y esta línea que he dibujado aquí está más inclinada que esta que está aquí. O sea que en este punto, vamos a llamar a este punto A y a este punto B. En el punto A, en ese punto la curva de indiferencia está más inclinada que en el punto B. Pues eso quiere decir que en el punto A la relación marginal de sustitución, eso me dará un número que será mayor que el que me dé la relación marginal de sustitución en el punto B, ¿vale? O sea, donde esté más inclinada, pues la relación marginal de sustitución va a dar un número mayor. Por eso dicen que la relación marginal de sustitución se puede interpretar como la pendiente o la inclinación de la curva de indiferencia. O sea, en este punto que hay aquí, en este punto que hay aquí, pues aquí teníamos una inclinación y aquí tenemos otra inclinación distinta. ¿En cuál de los dos está más inclinada? Pues en esa, ¿vale? Pues la que tenga más inclinación pues tendrá una relación marginal de sustitución mayor. O sea que en este punto, en el punto A, la relación marginal de sustitución va a ser mayor que en el punto B. Bueno, aquí hay un problema donde hay un problema, no es que haya un problema, es que hay un ejercicio para intentar pues, poner en práctica gran parte de lo que he dicho hasta ahora. Bien, el problema dice que Anastasio Martínez puede elegir entre irse de vacaciones a los picos de Europa, y a eso lo llamaremos el X1. O sea, X1 va a ser los días que esté en el hotel en los picos de Europa. O al Cabo de Gata, que llamaremos X2, que serán los días que está en Cabo de Gata. Luego dice, no obstante, no tiene ninguna satisfacción o utilidad si no pasa, o sea, a ver, aquí dicen que como mínimo tiene que estar 2 días en los picos de Europa. Y tiene que estar como mínimo 3 días en Cabo de Gata. Es como si os dice, nos vamos un día a París. Yo qué sé, a lo mejor para un día igual no merece la pena. Vale, pues a esa persona para ir a los picos de Europa, si no va al menos 2 días, no le produce ninguna satisfacción, pues porque no le merece la pena, pues todo el follón del viaje va a estar allí 2 días. Y para ir a Cabo de Gata, pues como mínimo necesita 3 días, si no, no le merece la pena. Bueno, pues eso se ha reflejado en esta curva. Esa curva de utilidad, pues sería x1 menos 2 por x2 menos 3. Estas curvas, no os asustéis que nos las tiene que dar el profesor. Normalmente son curvas que nos va a dar el profesor, ¿vale? O sea, vendrán dadas. Entonces, a través de esta curva, pues me van a ir haciendo preguntas. Mirad, la primera pregunta que me hacen es, ¿cuál es la pendiente de la curva de indiferencia en este punto? Bueno, pues recordar que la curva de indiferencia, una de las interpretaciones de la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Pues yo tengo que calcular la relación marginal de sustitución. La relación marginal de sustitución era U1 entre U2. Recordar que U1 a U1 era la utilidad marginal del primer bien y U2 es la utilidad marginal del segundo bien. También se puede decir que U1 es la derivada con respecto al primer bien y U2 es la derivada con respecto al segundo bien. Pero quedaros con esto, que la relación marginal de sustitución es igual a el cociente, porque esto es un cociente, el cociente de las utilidades marginales. Arriba, en el numerador, irá la utilidad marginal del primer bien y en el denominador la utilidad marginal del segundo bien. Vale, ¿cuál es la utilidad marginal del primer bien? Bueno, pues yo tengo que saber derivar esa expresión que hay aquí. Entonces yo voy a partir del supuesto que sabemos derivar eso, ¿vale? Aquí en medio hay una multiplicación, ya sabéis que en matemáticas somos perezosos, y normalmente entre dos paréntesis, cuando no hay nada, se supone que hay un por, y el por no es necesario ponerlo. Entonces, ¿cómo voy a derivar yo eso? Bien, cuando yo haga la derivada, cuando yo haga U1,
cuando yo haga u sub 1, pues tengo que derivar respecto de la x sub 1. Bien, pues si yo tengo que derivar respecto de x sub 1, la x sub 1 la tengo aquí. ¿Y cuál es la derivada de x sub 1? Pues va a ser el número que vaya aquí delante. Aquí delante se supone que hay un 1, pues la derivada de 1x sub 1 va a ser 1, que es el número que he puesto aquí. Y esto se va a quedar igual, eso no se deriva. O sea que al final se va a quedar 1 por, eso me va a quedar 1 por eso de aquí, que 1 por lo que sea es, ya sabéis que multiplicar por 1 es dejarlo igual. Y lo mismo pasaría con la u sub 2. La u sub 2 sería la derivada respecto, del x sub 2. Y el x sub 2 lo tengo aquí. ¿Qué número hay delante del x sub 2? Aquí delante se supone que hay un 1. Bueno, pues si yo tengo que derivar esto, vale, esto es una multiplicación, entonces esto no se deriva, esto se deja igual, y lo único que tengo que hacer es derivar esa parte. Pues la derivada de 1x sub 2, pues va a ser un 1, ¿vale? Y eso irá multiplicado por todo esto. Pues es lo que he puesto aquí, el 1, pues por todo eso. Bueno, y esa multiplicación pues me va a dar x sub 1 menos 2. Voy a hacer un apéndice matemático donde os voy a refrescar el mundo de las derivadas. Y voy a ir derivando hasta llegar a derivadas pues como esta, ¿vale? Entonces, aquellos que tengáis más dificultad a la hora de derivar, como no sé en qué proceso estáis de la derivada, en qué estado estáis de la derivada, pues yo voy a hacer un apéndice matemático donde os voy a enseñar a derivar lo básico pues para poder manejaros con soltura en economía. Aquellos que tengáis dificultad, mirad el apéndice que voy a subir, que ahí os intentaré, recordar o enseñar o hacer ver cómo se deriva. De momento yo aquí supongo que sabéis derivar. Vale, entonces la utilidad marginal del primero da eso y la utilidad marginal del segundo da eso. Entonces, la relación marginal de sustitución era u sub 1 entre u sub 2. U sub 1 es este, pues x sub 2 menos 3. Y u sub 2 es esto, x sub 1 menos 2. ¿Pero esto se queda así? No, porque una vez que hemos llegado aquí, tenemos que mirar cuál era nuestra cesta. Nuestra cesta era esta de aquí, 6, 9. O sea, yo tengo del x sub 1, 6 y del x sub 2, 9. Pues tengo que cambiar el 9 aquí en la x sub 2 y el 6 cambiarlo en la x sub 1, que es lo que he hecho aquí. El 9 y el 6. Hago la operación y me da 1,5. Y esa sería la pendiente de la curva de indiferencia cuando el consumidor tiene 6 del primero y 9 del segundo. Entonces aquí os comento, la relación marginal da 1,5. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría interpretar dicho valor? Bueno, pues una manera de interpretar ese 1,5 es que cuando el consumidor tiene 6 del primer bien y 9 del segundo, él estaría dispuesto a ceder una, o sea, él tiene esta combinación, 6, 9. Bueno, pues si él tuviese que ceder una del primero, o sea, si él se quedara con 5, para estar igual de satisfecho, tendría que ganar 1,5 del segundo, o sea, tendría que tener 10,5. O sea, a él le es indiferente esa combinación o esa otra combinación. Bien. Apartado B. El apartado B me dice, ¿cuál de las siguientes combinaciones de bienes pertenece a la misma curva de indiferencia, que es la del 6, 9? Vale, pues aquí me da, esta es la combinación que tiene, 6 de, creo que era x sub 1, eran los días que pasaba en los picos de Europa y el x sub 2, los días que pasaba en Cabo de Gata. Bien, las dos zonas son estupendas. Y él va a pasar 6 días en uno y 9 días en otro. Bien, pues ¿cuál de estas 4 que hay aquí le va a proporcionar la misma utilidad que le proporciona la 6, 9? Bueno, primero vamos a ver cuál es la utilidad que le proporciona la 6, 9. Pues yo tendré que coger la función de utilidad. Recordad que la función de utilidad era x sub 1 menos 2 por x sub 2 menos 3. Pues tengo que cambiar la x sub 1 por 6 y la x sub 2 por 9.
Vale, pues si cambio, aquí he puesto el 6, aquí he puesto el 9, hago la operación y me da 24. Bueno, pues lo que voy a hacer es coger en la misma función de utilidad, en la x1 menos 2 y x2 menos 3, pues lo que voy a hacer es cambiar la x1 y la x2 pues por las cetas que estoy encontrando aquí. Por ejemplo, la del 7 es 5, pues tengo que cambiar el x1 por 7 y el x2 por 5. Pues pongo aquí 7 y aquí 5. No, bueno, aquí he puesto 9 cuando tendría que ser un 5. Esto es un 5, ¿eh? Pues 7 menos 2. 7 menos 2, estos son 5 y 5 menos 3, estos son 2. Y 5 por 2 serían 10. Vale, ahí hay un fallo. La del 10, 8. La del 10, 8. Pues el 10 aquí, el 8 aquí, pues 10 menos 2 me da 8. 8 menos 3 me da 5 y 8 por 5, 40. O sea, aquí me da 10, aquí me da 40. A ver, la del 8, 7. Voy a cambiar aquí por 8, aquí por 7 y me da, aquí 8 menos 2 son 6, aquí son 4, 6 por 4, 24. Y la última, la del 10, 2, pues aquí un 10, aquí un 2, pues cambio el x1 por 10 y el x2 por 2. ¿Y cuánto me da esto? Pues estos son 8 por menos 1, pues menos 8. Bien, de los cuatro valores, ¿cuál coincide con este que hay aquí? Pues este. O sea que la z sería la 8, 7. Consumir 6, 9, o sea, la idea es que consumir 6, 9 es indiferente a consumir 8, 7, porque proporciona una utilidad de 24. ¿Vale? Esa es la idea. Vale, ¿cuál será la curva de indiferencia en el punto 8, 7? Bueno, pues recordar que la curva de indiferencia era la relación marginal de sustitución, que era la derivada, o sea, U1 entre U2. U1 se dice, se nombra como la utilidad marginal del primer bien y U2 se nombra como la utilidad marginal del segundo bien. Y recordar que eso ya lo hemos hecho antes, y eso era x2 menos 3, era la U1 y x1 menos 2 es la U2. Vale, pues yo lo tengo que hacer, como la z que me dan es la 8, 7, pues tengo que cambiar, esta es la x1 y el 7 es la x2. Pues tengo que cambiar en la x2, aquí poner un 7 y aquí poner un 8, que es justo lo que he hecho aquí arriba. Bueno, pues hago la cuenta y sería 2 tercios. Pues 2 tercios sería la pendiente de la curva de indiferencia de la z. ¿Era 8, 7? Sí, 8, 7. Vale, pues ahora nos vamos a encontrar con tipos de bienes. O sea, cuando un consumidor tiene a su disposición bienes para consumir, dependiendo de cómo ejerza ese consumo, diremos que los bienes son de un tipo o son de otro. Mirad, ¿cuántos dos bienes se dice que son sustitutos perfectos? Pues cuando al consumidor lo único que le interesa es la cantidad que va a consumir, pero le es indiferente cuántas son del primer tipo y cuántos consume del segundo. Pues imaginaros, aquí he puesto un ejemplo de manzanas. Manzanas verdes y manzanas rojas, creo que he puesto. He puesto verde y rojas, ¿no? Sí, bien. Manzanas verdes y manzanas rojas. Él tiene que consumir 6 manzanas. Él quiere desayunar 6 manzanas y se encuentra satisfecho con 6 manzanas. Vale. Y él tiene 2 colores. Pero a él le da igual que sean 6 verdes y 0 rojas, 6 rojas, 0 verdes, o 3 de cada, o 4 de una y 2 de otra. A él le importa muy poco cuántas hay de cada tipo. Lo que quiere saber, a él le interesa es que haya 6 en total. Mientras haya 6 en total, se quedará igual de satisfecho. Eso quiere decir que él puede cambiar, él puede sustituir una manzana por la otra, a él le da igual. Son bienes que se pueden sustituir sin ningún problema. Bueno, cuando el consumidor se enfrenta a estos tipos de bienes que los puede intercambiar, pues se dice que esos bienes son sustitutos perfectos, ¿vale? Entonces, en la vida real, pues sí que hay sustitutos perfectos. Por ejemplo, si tenéis que ir a un examen, pues igual, yo qué sé, igual o indiferente, igual vais con
lleváis 3 bolígrafos. Pero igual aquí este ejemplo no es del todo correcto, porque igual uno ya siente predilección pues, por una marca, pero igual la marca os da igual. Da igual que sean 2 de una marca y otro de otra, o que sean las 3 de una marca, los 3 de la otra. Entonces, cuando son bienes que se pueden intercambiar, se dice que son sustitutos perfectos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el de las manzanas, pues podría venir bien, aunque hay gente que dice que las manzanas verdes pues tienen menos azúcar que la manzana roja, las prefiere, bueno, eso ya también. Bueno, pero como ejemplo, lo importante es la idea que os va a transmitir el ejemplo. Son bienes que se pueden sustituir, de manera que lo único que importa es la cantidad final, ¿vale? O sea, la idea es que la suma de los dos, la suma del x1 y del x2 de 6, mientras dé 6 a nosotros, nos va a proporcionar la misma utilidad. Bien, cuando los bienes adquieren ese carácter, que son sustitutos perfectos, toda la función de utilidad que define a bienes sustitutos perfectos, pues suelen tener esta forma, ¿vale? O sea, la x1 y la x2 va a ir separada por un más, la x1 irá multiplicada por un número, aquí le he puesto una a, y la x2 multiplicada por otro número al que he llamado b. La a y la b tienen que ser números positivos, por ejemplo, podría ser la que puse arriba, 3x1 más 6x2, ¿vale? Pues todas las que tienen este formato, un número por x1 más un número por x2, define bienes que se pueden sustituir, ¿vale? De manera perfecta, de manera que nos proporcionen la misma satisfacción. Y la curva de indiferencia de este tipo de bienes suelen ser líneas rectas, ¿vale? O sea que si yo trazo curva de indiferencia, pues va a ser una línea recta. Bien, otro tipo de bienes son los complementarios perfectos. ¿Qué son bienes complementarios? Pues bienes que se han de consumir de forma conjunta. O sea, antes yo podía consumir 6 verdes y 0 rojas. O sea, no tiene por qué consumir forzosamente de las dos. No, yo tengo que consumir 6. Y me da igual que 6 me des. Con que haya 6 me basta. Pero hay veces que no, hay veces que tenemos que consumir de forma conjunta y aparte en proporciones fijas, ¿vale? Bueno, pues cuando un individuo tiene que consumir bienes de forma conjunta y en la misma proporción siempre, se dice que estamos ante bienes que son complementarios perfectos. Por ejemplo, bueno, aquí he puesto un ejemplo de autobuses y conductores. Pues imaginaros que queremos consumir autobuses y conductores, entonces, y que cada autobús tiene un conductor. Pues, por ejemplo, aquí ya sabéis que por cada autobús, un conductor, otro autobús, otro conductor, otro autobús, otro conductor. Entonces, a mí, por ejemplo, si me dan 5 autobuses y me dan 3 conductores, pues como cada autobús tiene que ir con un conductor, pues a mí como que estos dos autobuses que hay aquí no me proporcionan ninguna utilidad. Por eso, este tipo de bienes se simbolizan con funciones que tienen este formato, el mínimo de esos dos, ¿vale? Porque puede ser, como al tener que consumirse en proporciones fijas, es muy posible que de algún bien sobre. Entonces, del bien que sobre, pues las unidades que sobren se eliminan. Por ejemplo, si yo tengo 5 autobuses, pero tengo 3 conductores, pues hay 2 autobuses que no voy a poder utilizar. Entonces, esto se elimina, o sea, estos autobuses se eliminan y solamente nos quedamos pues con eso de aquí, ¿vale? Por eso pone el mínimo. O sea, si yo tengo, imaginaros que el X1 son los autobuses, el autobús, y el X2, por ejemplo, el chofer, el conductor. Chofer. Bueno, pues si yo tengo 5 autobuses y 3 conductores, pues la utilidad va a ser, bueno, pues la idea es el más pequeño de los dos. ¿Cuál es el más pequeño de 5 y 3? Pues el más pequeño de 5 y 3 es 3, ¿vale? Eso significa que hay un bien del cual tengo de más, pero a mí el tener de más no me va a proporcionar más utilidad porque tengo que consumir uno de uno con uno de otro. Siempre se consume de la misma manera, uno y uno. No, pues imaginaros que el consumo puede ser, por ejemplo, este que es típico. Aquí no voy a hacer nada original. Café y azucarillo. Bueno, pues cada uno de vosotros, pues
igual consume café, y al café pues le echará azúcar. Habrá uno que le eche a una taza de café, imagina que está la taza de café, le echa un sobre de azúcar, pero habrá otro que a la misma taza de café pues le eche como 2 sobres de azúcar, ¿vale? O sea que cada uno pues tendrá una combinación. Pero imaginaros que la combinación es esta. Voy a dibujar la taza un poco más bonita. La taza es como si fuese esta, ¿vale? O sea, yo tengo café y aquí tengo los azucarillos. La idea es la siguiente. La idea es que esa persona consume una taza de café, o sea, ella consume una de café con 2 de azúcar. Con 2 de azúcar. Bien, pues... Bueno, aquí he puesto un ejemplo, he puesto el mismo ejemplo con autobuses, pero cada autobús con 2 choferes parecidos. Pero bueno, como este ya lo tenéis aquí, la idea es una de café y 2 de azúcar. ¿Cuál sería? Si tomara, por ejemplo, 2 de café, pues tendría que tomar 4 de azúcar. O sea, por cada café, 2 de azúcar. Si fuesen 3 de café, pues 6 de azúcar. Si fuesen 4 cafés, pues 8 de azúcar, ¿eh? Digamos que siempre se consume en la misma proporción. Uno de una, 2 de la otra. Bueno, pues esta función de utilidad, siempre que se consuma de forma conjunta, ya sabéis que tenéis que poner la palabra mínimo. Porque puede ser que de uno de ellos haya exceso. El que esté de más, ese sobra. Pues la idea es la siguiente. ¿El mínimo de qué? Ojo, aquí, fijaros, aquí, imagina que aquí tenemos el café y aquí tenemos los 2 de azúcar. O sea, mira si lo dibujo. Aquí tengo el café y aquí tengo los 2 de azúcar. ¿Vale? Tengo aquí otro de café y tengo mis dos de azúcar, ¿vale? Este es el consumo. O sea, uno de café, 2 de azúcar. Otro de café, 2 de azúcar. Entonces la idea, lo lógico sería poner X1 va a ser el café y al azúcar le pongo el X2. Y de aquí el doble de café. No, o sea, el doble de azúcar. No, esto estaría mal. Esto está mal. ¿Por qué? Porque la idea es que de azúcar hay el doble que de café. Si os dais cuenta, de azúcar hay 2 unidades y de café hay una. O sea que de azúcar hay el doble que de café. O sea, esto quiere decir el azúcar era el X2. Pues la cantidad de azúcar es igual al doble de café. ¿Vale? Que si pasáis el 2 al otro lado, como aquí está multiplicando, se podría poner así. Se podría poner así. Entonces la idea es, aquí se pone el X1 y el X2 partido por 2. Mirad, como norma, el X1 y el X2 irán divididos por números. ¿Por qué números? Pues por el número que refleja la cantidad que se consume. De café se consume 1, pues aquí debajo irá un 1. De azúcar se consumen 2, pues aquí debajo irá un 2. ¿Vale? Esa es la norma. Bueno, pues la función sería el mínimo de X1, X2 partido por 2. Si por ejemplo te dice, la idea es que una persona, en un ejercicio que he visto desarrollado en el libro, dice algo parecido a esto. Una persona pues tiene que consumir, por ejemplo, un día de hotel con 4 horas en la playa. Si no hago esto, no me quedo satisfecho. O sea, si yo tengo, por ejemplo, o sea, X1 va a ser los días que, digamos que estoy en el hotel, o sea, que duermo en el hotel, y X2 son la playa. Entonces, la combinación es de hotel 1 y de playa, hora en la playa 4. Pues la función de utilidad sería el mínimo de X1 partido por 1, porque es el número que va aquí, y el X2 pues iría partido por 4, ¿vale? Que es el número
va aquí. Esta sería la función de utilidad. Por ejemplo, imaginaros que una persona tiene un hotel y tiene 6 horas de playa. ¿Cuál sería la utilidad? Pues la utilidad sería la utilidad de 1, 6, pues simplemente el mínimo del x1 que vale 1, aquí pondremos un 1, y el x2 son 6. 6 entre 4, pues el mínimo, esto vale 1 y esto vale 1,5, el más pequeño sería 1. Pues aquí la utilidad sería 1. ¿Vale? Esta es la idea. Bien, pues mucho cuidado con los bienes complementarios perfectos porque es muy posible que la función de utilidad, la función de utilidad tiene esta forma y la forma que tiene no es la que aparece lógica, porque casi todo el mundo en un principio pues dice, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto del hotel y la playa, pues como la hora de playa va multiplicada por 4, pues casi todo el mundo haría esto, x1 y el x2 le pondría un 4 aquí delante. Vale, si lo hiciéramos así estaría mal, ¿vale? Recordar siempre que la función de utilidad, cuando sea un bien complementario, un bien que se consuma de forma conjunta, el x1 tiene que ir partido por las unidades que se consumen, o sea, cuando yo relaciono, por ejemplo, 1 de hotel, 4 de playa. Bueno, pues de hotel como es 1, pues debajo del x1 tiene que ir un 1. Como el x2, la combinación era 1, 4, pues aquí tiene que ir, debajo del x2 tiene que ir un 4, ¿vale? O sea que aquí debajo tienen que ir los valores en que se combinan el x1 y el x2. Debajo del x1, pues la cantidad del x1 y debajo del x2 la cantidad del x2. ¿Qué sería un mal? Bueno, un mal sería un artículo, o sería, iba a decir un bien. Un mal es un bien, bueno. Entonces, como ahí puede quedar un poco confuso, un mal es como un artículo o una mercancía que nos va a restar satisfacción. No es que nos va a proporcionar más satisfacción, no, al revés, todo lo contrario, me va a proporcionar menos satisfacción. O sea, su consumo me va a desagradar. Entonces, en economía, como queremos reflejar la conducta del consumidor, y no todo lo que hay nos gusta, habrá cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Y cosas que no son indiferentes, las podemos consumir o no, pero no me proporcionan ninguna utilidad. Bueno, pues tenemos que distinguir estos tres tipos. Cuando me proporciona utilidad, cuando me resta utilidad o cuando no me proporciona ningún tipo de utilidad. Bien, pues cuando el consumo de un artículo me resta o me disminuye la utilidad, se dice que ese artículo es un mal. ¿Y cómo se refleja? Pues o restando o porque va dividiendo, ¿vale? Cuando va restando, lo que equivale a que me resta utilidad. Y cuando va dividiendo es porque me disminuye también la utilidad. Entonces, la manera de reflejar que un artículo es un mal es colocando ese artículo o bien restando o bien dividiendo, ¿vale? Cuando lo veáis dividiendo o restando el artículo, diremos que ese artículo sería un mal. Las curvas de indiferencia pues tendrían esta forma. Y ahora que recuerdo, no he comentado cómo son las curvas de indiferencia. Bueno, las curvas de indiferencia pues tienen esa forma. Y mejor, fijaros la flecha, aquí he puesto la mercancía que me reporta utilidad y aquí pongo la mercancía que me quita utilidad. Pues las curvas de indiferencia son mejores cuanto más se acerquen, digamos, al eje horizontal, que es donde está el que me reporta utilidad. O sea que de estas curvas que hay aquí, pues sería preferible la U sub 4, ¿vale? ¿Y qué es un bien neutral? Los bienes neutrales son bienes que no me van a reportar ninguna satisfacción en poder consumirlos, ¿vale? Se los puedo consumir o no, pero mi satisfacción se va a quedar igual. Bien, ¿cuál sería una curva de indiferencia cuando uno de los bienes es neutral? Pues imaginaros que el que es neutral es el bien x2, pues tienen que ser curvas verticales. O sea, cualquier curva que vaya así vertical, tiene que ser curva. Cuando veáis una curva vertical, estas son curvas de indiferencia. Cuando las veáis verticales, significa que el bien que hemos puesto en el eje vertical, ese bien no nos proporciona ninguna utilidad. No es que nos reste, sino que no nos proporciona ninguna. Y cuando el que no nos proporciona ninguna es el primer bien, el x1,
pues las curvas de indiferencia van a ser líneas horizontales, así, ¿vale? Esta de aquí no es horizontal. Vale, así cuando veis curvas horizontales, significa que el bien que hemos puesto aquí es un bien que es neutral. Y ya, bueno, pues vamos a ver aquí lo que entendemos por saciación. Saciación es cuando se llega a un punto, a una cesta, en el que ahí ya hemos alcanzado, digamos, nuestro estado de máxima felicidad o de máxima satisfacción. Entonces, si consumimos más de esa cantidad, pues ya llegamos a tener menos satisfacción. Entonces, la idea bueno, pues pensar el consumo de bienes, donde llega un momento en el que ya seguir consumiendo no nos va a proporcionar más utilidad, sino que nos va a restar utilidad. Si eso ocurre, si se llega a ese extremo, decimos que estamos saciados. Entonces, ¿cómo sería la curva de indiferencia? Pues la idea es que cuanto más nos acerquemos a ese punto, mejor. O sea, digamos que el punto de máxima felicidad va a ser esa cesta. La cesta, digamos, en la que ya estamos colmados y que a partir de ahí nuestra satisfacción o nuestra utilidad va a disminuir. Entonces, la idea es acercarse lo máximo posible. Imaginaros que el punto de máxima satisfacción es el punto este rojo que estoy marcando aquí. Pues, ¿qué curva se prefiere a qué curva? Bueno, pues las curvas que estén más cerca del punto de saciación, o sea, del punto rojo, las curvas que estén más cerca serán las curvas que se prefieren. Por ejemplo, imaginaros que esta es la curva 3, esta es la curva 2 y esta de aquí es la curva 1. ¿Cuál de las tres está más cerca del punto rojo? La curva 1. Pues la curva 1 se prefiere a la curva 2. Y la curva 2, como está más cerca del punto rojo que la curva 3, pues la curva 2 se prefiere a la curva 3. Y luego ya las preferencias regulares. A ver, recordar que nosotros vamos a desear que las curvas que las preferencias pues tengan sobre todo que las curvas de indiferencia tengan sobre todo o que las preferencias tengan sobre todo una serie de características. Estas son las que vamos a desear: monotonía, convexidad y negatividad en la pendiente. La monotonía era recordar que era lo de más, mejor. O sea, más es mejor, ¿vale? Esa es la idea. No se va a llegar, digamos, al punto de saciación. Entonces, las curvas que más se alejen, cuando se da, digamos, supuesto de monotonía, la idea es cuanto más me alejo del origen de coordenadas, mejor, ¿vale? Porque cuanto más me alejo, pues es una combinación mayor y para nosotros más es mejor. La convexidad pues venía a describir pues, curvas que iban así, que se combaban con la panza hacia abajo, ¿vale? Y luego la negatividad es la pendiente, quiere decir que las curvas tienen que tener esta forma, o sea, tienen que ir hacia abajo, ¿vale? Cuando una curva se dibuja así, se dice que la pendiente es negativa. Si se dibujara, por ejemplo, así, pues la pendiente sería positiva. Por ejemplo, nosotros siempre miramos en este sentido, ¿vale? En este sentido, si yo estoy aquí y yo quiero bajar quiero ir por la curva, si yo voy por aquí, pues voy a ir bajando. O sea, siempre se va de izquierda a derecha. O sea, si yo voy hacia allá, o sea, si yo voy escribiendo la curva en este sentido, pues por aquí la curva, conforme yo voy pintando la curva, voy bajando. Si yo pinto la otra curva, pero hacia allá, bueno, voy a pintar la curva, pues conforme pinto la curva, como tengo que pintarla hacia la derecha, pues la curva, o sea, voy subiendo. Entonces, por aquí diremos que crece y aquí diremos que decrece. Pues las que nos van a interesar son estas, las que van decreciendo. Tienen que ser decrecientes y nos va a interesar que decrezca, pero así. No me va a interesar que decrezca y así, porque esa también va decreciendo. Bueno, esa a lo mejor no, así. Esa también va decreciendo, pero esa se dice que es cóncava. Esta sería cóncava y esta de aquí es convexa. Bueno, pues para poder utilizar ciertas herramientas matemáticas, pues para nosotros es preferible que las curvas sean convexas. Bien, pues estas tres propiedades que hay aquí son las propiedades que vamos a
que vamos a exigir, digamos, de la curva de indiferencia, pues que se cumpla el supuesto de monotonía, que más es mejor, que sean convexas y que tengan pendientes negativas. Y creo que con esto ya hemos terminado este tema. Bien, pues ahora nos quedaría hacer ejercicios sobre este tema. Bueno, pues haré otro vídeo donde iremos viendo, pues en el libro vienen los ejercicios bien clasificados por test y por problemas. Bueno, pues haré un vídeo con los test y un vídeo con los problemas. En los test igual son preguntas más teóricas, donde uno tiene que poner en práctica o tiene que ver si ha entendido bien la teoría. Y en los problemas, pues bueno, ya son problemas donde habrá que hacer por ciertas operaciones matemáticas, pues para poder solucionar el ejercicio. Bueno, pues ya quedamos emplazados para el siguiente vídeo.